Una reflexión de Sri Ramakrishna Paramahansa sobre el Hatha Yoga. Y decía, el Hatha Yoga no conduce directamente a la visión de Dios, se ocupa principalmente del cuerpo, mantenerlo sano y fuerte. Sri Ramakrishna no fue un practicante ni un defensor del Hatha Yoga como camino espiritual. Su enfoque estaba profundamente centrado en la devoción a Dios, el Bhakti, la realización directa del absoluto, es decir, el Jnana Yoga, el conocimiento y la vivencia de estados místicos intensos y avanzados como el Samadhi. No obstante, comentó sobre el Hatha Yoga en varias ocasiones y su actitud era clara. Lo consideraba secundario, incluso innecesario para quienes realmente anhelaban a Dios. Ramakrishna decía que el Hatha Yoga se enfocaba demasiado en el cuerpo físico, en la limpieza interna y en las posturas, lo cual podía ayudar en algunos casos, pero no conducía por sí mismo a la realización de Dios ni a la liberación. Criticaba a los que dedicaban su vida a las técnicas físicas del yoga, diciendo que esto podía conducir al orgullo espiritual o incluso a perder el rumbo. Y decía, ¿de qué sirve meditar de cabeza abajo si la mente sigue atada a los sentidos? Sin embargo, reconocía que el Hatha Yoga puede dar ciertos poderes espirituales sobrenaturales, como los siddhis, pero los consideraba peligrosas distracciones del verdadero camino espiritual. Y decía, el verdadero buscador de Dios no busca poderes. Los poderes son como baratijas, cosas sin valor. Ramakrishna no despreciaba a los practicantes sinceros de Hatha Yoga, pero les estaba advirtiendo que si no cultivaban amor por Dios, bhakti, desapego y pureza interior, y por supuesto conocimiento, no alcanzarían la meta espiritual última, el moksha. Yo os quería leer unos extractos del Evangelio de Sri Ramakrishna, y porque creo que nos ayudarán a entender un poco cómo ha evolucionado, o sea, qué es lo que estamos practicando aquí en Occidente que se basa en el Hatha Yoga. Soy Pedro Nonell, experto en traductor de Bhagavad Gita y admirador de las enseñanzas de Ramakrishna y Vivekananda, y si consideras que las asanas pueden ir más allá de lo físico, considera seguir la formación Espiritualización de Asanas con el Bhagavad Gita. Si te ha gustado este vídeo, dale un link o suscríbete. Y os leo el extracto, lo que decía Ramakrishna, que es citando el Evangelio de Sri Ramakrishna. Y decía, hay dos clases de yoga, Hatha Yoga y Raja Yoga. Un hombre que practica Hatha Yoga da mucha importancia a su cuerpo. El cuerpo y la riqueza son impermanentes. ¿Por qué preocuparse tanto por ellos? Pensad en la condición de los Hatha Yogis. Su atención está fija en un solo ideal, la longevidad. No apuntan a una realización de Dios en absoluto. Practican ejercicios tales como lavar sus intestinos, beber leche por un tubo de bebida, etc., con esa única visión. Todas estas son acciones del prana. El Hatha Yogi practica ejercicios físicos. Su meta es adquirir poderes sobrenaturales, los siddhis, longevidad y los 8 poderes psíquicos. Y estas son sus metas. Pero la meta del Raja Yogi es el logro de la devoción, amor extático, conocimiento y renunciación. De estos dos, el Raja Yoga es mejor. Los vedantistas no aceptan el Hatha Yoga. También hay Raja Yoga que describe cómo alcanzar la unión con Dios por medio de la mente, a través del discernimiento y bhakti. Ese yoga es bueno. El Hatha Yoga no es bueno. En el Kali Yuga, la vida del hombre depende del alimento. Interesantes, como siempre, las profundísimas reflexiones de Ramakrishna. Recordemos que Sri Aurobindo, el gran Aurobindo, decía, el Hatha Yoga trabaja sobre el cuerpo, pero la transformación que buscamos en el yoga integral debe venir desde lo más alto, desde el espíritu y luego descender al cuerpo. El cuerpo debe volverse un templo viviente del espíritu. Y Gandhi decía, el cuerpo debe ser el sirviente del alma, no su amo. Swami Sivananda veía el Hatha Yoga como un paso necesario en el camino hacia el Raja Yoga. Decía, asana y pranayana preparan el cuerpo y la mente para el samadhi, pero no basta con el ejercicio físico. El objetivo tiene que ser la unión con Dios. Y cada asana puede practicarse como una oración silenciosa. Recordar esta maravillosa reflexión de Ramakrishna, que es mejor el Raja Yoga que el Hatha Yoga, ya que este no conduce a prácticamente ningún crecimiento espiritual. Muchísimas gracias. Namaste.